La verdad es que nos han pedido hacer un balance del proceso constituyente y yo me felicito de intervenir después de Ernesto, porque Ernesto ha diseñado el escenario probablemente en forma muy acertada, diría yo, en el cual se va a desenvolver y se está desenvolviendo el proceso constituyente en marcha en Chile. Quisiera comentar en primer lugar una frase que está incluida en el libro Bruce Ackerman, The Living Constitution o La Constitución Viviente, cuando decía que nuestros ilustrados constituyentes originarios nos dieron la máquina que podría funcionar eternamente, solo conseguir las instrucciones del manual operativo. Ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Ojalá fuera así de fácil como lo describe Ackerman respecto de la Constitución de Filadelfia de 1787 hasta el día de hoy, la más longeva del mundo en su estructura fundamental, sin perjuicio de las distintas enmiendas que se le han ido agregando, producto de la evolución, sobre todo en materia de derechos fundamentales, en la sociedad norteamericana. Pero el hecho es que todas las constituciones inevitablemente se enfrentan al dilema que el mismo Ackerman denomina la conversación entre generaciones. ¿Cómo puede un texto concebido hace 100 años, hace 200 años, hace 50 o hace 40, como esta Constitución, contribuir al desarrollo de una sociedad esencialmente cambiante y traducirla en las necesidades del presente, desde el punto de vista de lo que es su pacto fundamental? Y en ese contexto, entonces, o con ese recuerdo, quisiera preguntarme en primer lugar junto con ustedes, ¿cómo nace la idea de ir hacia una nueva constitución en Chile y recordar algunos hitos de lo que ha sido este proceso constituyente en nuestro país, con miras a hacer un balance y, como decía mi profesora de posgrado, finalmente a problematizar, es decir, a levantar algunas interrogantes muy importantes que están abiertas de cara al proceso constituyente y particularmente a las elecciones de abril próximo de convencional y luego a la instalación de la convención constitucional. Por ende, frente a esta pregunta original, ¿cómo nace la idea de ir hacia una nueva constitución en Chile? Me parece que resulta inevitable retornar nuestras miradas hacia el diagnóstico que se contiene en el mensaje de la presidenta Michelle Bachelet a fines de su segundo periodo de gobierno en el año 2017, todos recordamos, a días antes de entregar su mandato al presidente electo, Sebastián Piñera, y es un diagnóstico que parte, lo dice ella misma en el mensaje, de los movimientos sociales que habían venido dándose en el país hacia o desde aproximadamente el año 2011, donde registramos la Revolución Pingüina, fundamentalmente movimientos sociales asociados a todo lo que es el quehacer estudiantil. Y entonces la presidenta realiza un diagnóstico que parte de la base de recordar que debe avanzarse hacia una nueva constitución, puesto que ella lo había planteado y así entendía que lo había votado la ciudadanía al elegirla en este segundo periodo, hacia una nueva constitución como uno de los 3 ejes programáticos de su segundo gobierno. Los otros 2 ejes, como recordamos, fueron la reforma tributaria y la reforma educacional. Y añade la presidenta Bachelet que la Constitución de 1980 adolece de un defecto democrático de origen, que es ser una Constitución que no ha nacido en democracia. A mí me parece que, en sus palabras, el tema de la ilegitimidad de origen en torno al procedimiento de gestación de la Carta no es tan relevante como el hecho de que el pacto fundamental de la convivencia, en su apreciación, debía nacer en lo que es la forma de gobierno universalmente difundida, donde los derechos de las personas, donde su quehacer se pone en primer lugar en procedimientos de liberación
y que esas mismas personas una interrupción de la tradición político institucional de nuestro país. Ella lo grafica a través de varios ejemplos, pero indudablemente entre esos ejemplos ocupa un lugar privilegiado la prevalencia de un modelo económico que descuida preocupaciones sociales que, como ella bien dice, estuvieron en la génesis de la Constitución, por ejemplo, de 1925. Y un cuarto punto que me parece importante rescatar es que ella destaca como consecuencia del diagnóstico que plantea en su mensaje de iniciar un proyecto de reforma constitucional a través del Congreso Nacional, que debemos avanzar como país hacia una constitución participativa, deliberativa y democrática que sea acordada por la vía institucional. Y esto es muy importante, porque entre los muchos caminos que la presidenta podría haber elegido de impulsar, ella plantea que debe ser el Congreso en ejercicio del poder constituyente derivado quien formule y quien delibere una reforma integral a la Carta Fundamental en los términos que ella misma proponía. Dicho eso, ya nos saltamos varios años atendidos a que ese proyecto, según todos recordamos, no alcanzó a prosperar, no alcanzó a ser tramitado, cambió el gobierno y el país se enfrentó a otras necesidades, a otras circunstancias, y el tema se retoma, desde luego, como han dicho muchos, a propósito del estallido social del 18 de octubre del año pasado y sus consecuencias. Desde mi punto de vista personal, no es el estallido social el que levanta propiamente la preocupación por una nueva constitución. Yo me he dado el trabajo de revisar los afiches, las fotografías que registraron los medios de comunicación con posterioridad al 18 de octubre y las veía además en las movilizaciones en la Alameda directamente de lo que en ese momento era mi oficina como secretaria general de la Universidad Católica, y las demandas decían mayor dignidad para todos, pensiones de vejez digna, educación de calidad, entre otras. Pero no se veían en esos letreros asociados al movimiento ciudadano demandas, al menos en un momento original, por una nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que propiamente se puede decir que hay dos interpretaciones políticas que se realizan del estallido social del 18 de octubre, donde las legítimas demandas expresadas por los ciudadanos en la calle se mezclan, como todos sabemos, con manifestaciones cruentas de violencia absolutamente antisistémica, lo cual va a ser en primer lugar que una primera interpretación sea entregada por el presidente Piñera en su discurso al país el 12 de noviembre del año pasado, teniendo en cuenta las graves situaciones de alteración del orden público que se habían producido en el país, y él llama entonces a la ciudadanía a suscribir e impulsar 3 acuerdos. Un acuerdo contra la paz o por la paz y contra la violencia, un segundo acuerdo por la justicia para impulsar una agenda social de un Chile más justo, y el tercer acuerdo por una nueva constitución, siempre dentro de la institucionalidad democrática, con lo cual vemos un punto de coincidencia, creo yo, con el intento que caracterizó la parte final de la gestión del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet. Y por otro lado, una segunda interpretación política, aparte de la del presidente, es la interpretación que realizan los partidos políticos con representación parlamentaria el 15 de noviembre del año pasado, y que se denomina Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, donde, teniendo presente la movilización ciudadana, la crisis política y social que vive el país, pero también el llamado formulado por el presidente de la República, llaman a buscar una salida que sea inobjetablemente democrática a través de un procedimiento, y yo creo que ahí hay una coincidencia muy grande con lo que Ernesto revelaba. Tras el acuerdo hay una idea de reforzar la idea de una democracia deliberativa en lo procedimental, a través de un procedimiento, digo, que busque la paz y la justicia social. Y como sabemos, los puntos básicos de ese acuerdo
van a ser vertidos en una reforma constitucional que se promulga y publica en el Diario Oficial el 24 de diciembre del año pasado, mediante la ley 21.200, y que va a llevar justamente a el plebiscito realizado el 25 de octubre pasado, donde las preguntas, como todos recordamos, fueron dos. Preguntarle a la ciudadanía, ¿aprueba o rechaza una nueva constitución? Y una segunda pregunta, ¿qué órgano debiera elaborar esa nueva constitución? Llamando siempre la atención el hecho de que existía una perfecta congruencia entre la primera cédula con la opción apruebo y la segunda cédula electoral. Congruencia que no se apreciaba, a juicio de muchas personas, entre la segunda opción de la primera cédula, rechazo, y la segunda cédula, porque si alguien rechazaba ir a una nueva constitución, no veía por qué tenía que pronunciarse igualmente por el órgano que debía redactar esa nueva constitución que se estaba rechazando. Con todo este problema, no revistió mayor relevancia porque se desarrolla finalmente el plebiscito del 25 de octubre y finalmente una amplia mayoría de la población del 78% aprueba ir a una nueva constitución. Ahora, una de las preguntas esenciales que uno debiera formularse a estas alturas del recuerdo del itinerario constituyente es ¿por qué en Chile se desecha el camino de la reforma constitucional? Vemos que hasta la propia presidenta Bachelet había impulsado una salida institucional que fuera una nueva constitución, es decir, un proceso de reforma integral, pero gestado a través del Congreso Nacional, después de un proceso de participación ciudadana que significó la realización de cabildos organizados y luego sistematizada esa información por el Consejo de Observadores Ciudadanos. Y en estas dos fotografías que incluyo en este cuadro, quiero mostrar parte de la explicación de por qué yo creo que se desecha el camino de la reforma constitucional. En primer lugar, porque creo que cundió fuerte en la ciudadanía las críticas levantadas desde algunos sectores políticos y académicos en el sentido de que la Constitución de 1980 se matriculaba o consagraba un modelo neoliberal donde la política económica de mercado aplicada durante muchos años había ocasionado profundas desigualdades e inequidades. De allí el primer letrero, el modelo neoliberal nace y muere en Chile. Ustedes ven que está una bandera mapuche ahí, en primer lugar, muy presentes en todo el movimiento social. Y el segundo letrero se hace cargo de algo muy importante a estas alturas del diagnóstico, que es que ya coincidente con la idea de ir a una nueva constitución después del llamado del presidente y de los partidos políticos, donde solo se excluyó prácticamente el Partido Comunista de aquellos que tenían representación parlamentaria, se afirma la convicción de que el poder reside en la gente y que por lo tanto hay que ir verdaderamente a una asamblea constituyente, que en el mundo son aquellos mecanismos que ejercen poderes soberanos, muchas veces con interrupción del resto de las actividades del Estado mientras se desarrolla el proceso de elaborar una nueva constitución. Ahora bien, ¿qué coincidencia podríamos encontrar entre este diagnóstico y otros procesos constituyentes de América Latina? Me pareció muy interesante poder mostrar aquí una cierta congruencia, y esto ya es una hipótesis de trabajo, a partir de las causas que un gran estudioso como es Pisarello, profesor italiano Alessandro Pisarello, realiza de su estudio de los procesos constituyentes en América Latina, donde detecta que en primer lugar una causa muy repetida y recurrente es la de las consecuencias de la desigualdad y las situaciones de vulnerabilidad que han sido propiciadas a partir de la aplicación de modelos neoliberales en América Latina. Muchos podemos tener la convicción, ¿verdad?, de que la Constitución, leyendo las mismas actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, jamás pretendió matricularse con una política económica determinada, entendiendo que ello no correspondía a una Constitución. Sin embargo,
ese entendimiento no fue acompañado por la percepción que los movimientos ciudadanos fueron mostrando en América Latina y yo creo que ciertamente en Chile también. En segundo lugar, Pizarello dice que tenemos también como causa de estos procesos constituyentes una deslegitimación de las élites políticas que se han identificado con ese modelo o que al menos no han sido capaces de sustituirlo. Basta observar las encuestas de opinión pública de los últimos años, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, como el Latino Barómetro, por ejemplo, para observar el decaimiento progresivo, el depósito de confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y también en la institución que por excelencia cobija su aporte al bien común, que son los parlamentos. Y así entonces estas causas van a dar por origen movimientos ciudadanos muy contundentes que van a llevar a constituir asambleas constituyentes en Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, entre los movimientos más recientes. En Colombia, por ejemplo, se recordará que fue un grupo de estudiantes de élite, porque eran de las universidades residentes en Bogotá, quienes impulsan este movimiento que llevó a la séptima papeleta, es decir, con ocasión de elecciones presidencial y parlamentaria, incluir una séptima papeleta donde se le diera la posibilidad a la ciudadanía de pronunciarse acerca de si quería una nueva constitución o no, elaborada por una asamblea constituyente. Dicho eso, entonces, quisiera entregar ahora, en penúltimo término, mi diagnóstico, mi mirada respecto al plebiscito del 25 de octubre de este año. Es evidente que hay una amplia manifestación ciudadana del 80 y tanto % que se manifiesta por sustituir la Constitución. O sea, no basta, nos están diciendo, introducirle reformas, sino que hay que ir a un nuevo pacto fundamental en el cual habría que poner énfasis en la constitucionalización de diversos derechos sociales, no solo los que existen en términos de mejorarlos, sino también en otros que debieran incorporarse, y se han mencionado, como todos hemos visto en el debate, derechos como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, entre otros. Lo cual naturalmente, y lo pongo ahí entre signos de interrogación, genera expectativas ciudadanas que creemos van a tener que ser asumidas o mínimamente respondidas por la Convención Constitucional, en términos de en qué situación van a quedar esas expectativas, porque mucha gente sigue pensando en nuestro país que la nueva Constitución va a solucionar el tema de pensiones dignas de vejez o va a solucionar el acceso de todos los hijos de la familia, independientemente de su posición social, a la educación superior. Y una segunda lectura que yo hago de ese plebiscito es destacar el resultado de la segunda cédula electoral, que muestra un rechazo al mecanismo de la Convención Constitucional Mixta, que iba a estar integrada por 86 parlamentarios en ejercicio, que iban a ser definidos por el mismo Congreso Pleno, y quienes iban a estar con labores parlamentarias suspendidas para dedicarse al trabajo constitucional, más 86 ciudadanos elegidos directamente por la ciudadanía. Al rechazar esa alternativa, me parece que la ciudadanía chilena muestra claramente un no a la forma tradicional de hacer política a través del espacio deliberativo normal en democracia, que son los parlamentos, y releva o destaca la opción por una alternativa ciudadana, donde ellos pasen conforme a la nueva visión de la ciudadanía que se ha difundido ampliamente en las ciencias sociales, pasen realmente a ser coagentes, copartícipes, corresponsables de su propio destino. ¿Y qué pasó y qué ha pasado en paralelo a todo esto? Es que hemos visto avanzar lo que algunos han denominado a través de los medios un parlamentarismo de facto, o también lo podríamos plantear como el lento desplome del régimen de presidencialismo vigorizado en la Carta de 1980, aprobando mediante reformas constitucionales incluidas en disposiciones transitorias ciertas materias que lesionan el corazón de la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materias de gasto público,
en materias relacionadas a la seguridad social, en materias relacionadas a tributos. Por lo tanto, y esto es una conclusión mía, yo dije hace un tiempo que me parecía que antes de entrar a funcionar la Convención Constitucional y sin que esto representara propiamente una aspiración ciudadana, se habían empezado ya a introducir ciertas mutaciones constitucionales o ciertos cambios al régimen político vigente antes de que entrara, como digo, en funcionamiento la Convención Constitucional. Y termino entonces con algunos desafíos que son desafíos que veo desde el punto de vista fundamentalmente constitucional, aunque obviamente tienen muchos rasgos de políticos también de aquí en adelante. En primer lugar, se discutió tanto acerca de si la nueva Constitución era o no era una hoja en blanco. A esta altura del partido creo que la verdadera hoja en blanco está referida a la definición y aprobación del reglamento de la Convención Constitucional, es decir, a la forma como va a funcionar la Convención, si a través de comisiones especializadas, si a través de mecanismos de participación ciudadana, si con mecanismos de transparencia que permitan al grueso de la ciudadanía ir aportando. Todo esto hoy día es una gran nebulosa, es como el próximo libro de Ernesto, está en neblina, ¿verdad? Es una gran interrogante, y ciertamente la forma de cumplir con los límites materiales a su trabajo, que son los que fijó la reforma constitucional de diciembre del año pasado, es decir, que los 4 puntos insoslayables hoy son respetar el carácter democrático de nuestro Estado, el carácter republicano, el respeto a las sentencias judiciales ejecutoriadas o firmes, y a todos los tratados internacionales, esto es muy particular, que Chile haya suscrito y que se encuentren vigentes. Esa me parece que es una gran interrogante hoy día que hace difícil avisorar cómo va a funcionar realmente esta convención. En segundo lugar, un tema muy complejo es la definición de la regla de adopción de los acuerdos por los 2/3, como dice la reforma constitucional, de los miembros del ejercicio de la Convención Constitucional. Ustedes, que son dos personas muy seguidoras del debate público, saben perfectamente que esto ha estado muy debatido a través de los medios y de las redes, si los 2/3 deben expresarse en la aprobación de cada artículo, por capítulos, y finalmente, si los 2/3, lo más importante es que se manifiesten al momento de aprobarse propiamente el proyecto de nueva Constitución. Y esto tiene, y lo uno con el tercer punto, un impacto directo, a mi juicio, en lo que se llama el plebiscito de salida, que se va a realizar al final del trabajo de la Convención Constitucional en el año 2022, y que va a ser, ojo, con sufragio obligatorio, no voluntario como han sido los procesos electorales hasta este momento. Y ahí quise traer a colación la crítica del constitucionalista argentino Roberto Gargarella, porque Gargarella dice que estos plebiscitos de salida suelen ser profundamente antidemocráticos, porque las personas tenemos que pronunciarnos sobre un paquete. Entonces, al final, dice el ciudadano, se siente ligeramente chantajeado, porque si se le incluye el derecho al agua, que para él eventualmente o para ella es algo muy trascendente que figure en la Constitución, tiene que aceptar todo el resto de normas que contiene la nueva Constitución, con las cuales también podría tener discrepancia. Por lo tanto, los plebiscitos de salida ratificatorios, digámoslo así, del trabajo de una convención constitucional o de un congreso constituyente, no son precisamente la panacea de la expresión democrática con que muchas veces se lo suele presentar. Creo que otro de los desafíos importantes es, ya lo anticipaba, la forma de incorporar una activa participación ciudadana. Para mí, de los procesos comparados, un ejemplo notable, a pesar de que nunca se llegó a aprobar esa nueva constitución, es el ejemplo de Islandia, que tomó un sistema que se llama de crowdsourcing, que es un sistema que se usa en las empresas y que consiste en ir externalizando, digamos, ciertos trabajos. Y la externalización del trabajo constituyente incorpora fuerzas
fuertemente sistemas de audiencias públicas con sectores de la sociedad civil, una página web donde se puedan recibir consultas ciudadanas o propuestas incluso de temas constitucionales que van a ser efectivos, lo digo de inmediato, siempre y cuando tengan una adecuada retroalimentación. Porque lo peor que podría ocurrir es que se implementaran mecanismos de participación ciudadana y las personas se quedaran con la sensación de que su aporte fue un saludo a la bandera y nunca fue contestado. Nunca supieran que el tema es un tema legal y no constitucional y por eso se desechó su propuesta, por solo poner un ejemplo. Me parece, ya también acercándome al final, que la definición de las reglas de transparencia, el trabajo de la Convención es fundamental en democracias contemporáneas donde el accountability o la rendición de cuentas ya se ha instalado como un elemento consustancial de la democracia. Me parece que los ciudadanos necesitamos saber a través de un canal, que puede ser el de la Cámara de Diputados, o uno propio, o a través de un sistema de difusión masiva, cuál es la esencia de los debates que se desarrollan, sobre todo en el pleno de la Convención Constitucional, para ir teniendo ya una idea de cómo aportar y una idea finalmente de cómo nos vamos acercando a la propuesta definitiva. Y por último, creo que hay un tema muy complejo, que es la convivencia del trabajo de la Convención Constitucional, que tiene por única finalidad redactar una nueva constitución, y el poder constituyente derivado que sigue residiendo en el Congreso Nacional. Hoy día el capítulo 15 de la Constitución tiene dos partes. La primera parte es la mantención del poder constituyente derivado en el Congreso, lo cual significa que aunque parezca una locura decirlo, el Congreso, aunque esté funcionando la Convención Constitucional, podría eventualmente impulsar ciertas reformas constitucionales, como ha sido el caso del retiro del 10% de los fondos de las AFP, que ha generado tanta polémica, mientras la Convención está trabajando a lo mejor en la definición de la configuración del sistema de seguridad social en Chile. Creo que este es un tema muy complejo, creo que debiera existir en este punto un pacto tácito. La reforma del capítulo 15 dice que la Convención debe respetar el ejercicio de las funciones propias de los demás, o sea, de los poderes del Estado propiamente tales, pero evidentemente creo que lo que ha dicho la ciudadanía el 25 de octubre es que la idea que el tema constitucional propiamente tal esté radicado en la Convención. Eso es lo que les podría comentar en este momento y, por supuesto, ojalá que podamos tener una conversación a partir de ello, y creo que va a ser muy complementaria por lo demás con las ideas que había expuesto Ernesto. Muchas gracias.